No la tomen como una pregunta rutinaria. Yo quiero que ustedes piensen en la respuesta de esta pregunta. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre qué damos? A veces nosotros podemos tomar las cosas como una rutina, como una tradición, como una celebración, como una repetición de lo que nosotros hacemos y decimos. Pero cada vez que nosotros hacemos esa pregunta, pausemos un segundo y no respondamos por responder. Respondamos porque esa es la verdad. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuánta alegría me da el poder estar aquí y de poder ver rostros de mis hermanos y hermanas en Cristo que pude ver antes de que empezara todo este tiempo y puedo volver a verlos una vez más? Puedo saludarles, decirles, Dios les bendiga. Puedo desear que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Me alegra mucho ver sus rostros aquí por varias razones. Uno, quiere decir que Dios ha cuidado de su salud. Y los ha bendecido. Número dos, están aquí. No están allá. No se han quedado en sus casas. Han agarrado sus máscaras, se han limpiado sus manos, sus pies, su ropa, su todo, y han traído su cuerpo y su mente y su alma a este lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios. Me alegro por todo esto y quiero en este momento entregarles unos saludos especiales que les mandan desde Estados Unidos. En primer lugar, nuestra hermana Katy ha estado enviando saludos, ha estado en contacto. Y ella quiere que todos ustedes sepan que su amor y sus pensamientos y sus oraciones están con todos nosotros. Así que les paso los saludos de ella, de parte de ella. Y también quiero pasarle los saludos de mi familia. Mi esposa, que también está allá y que ustedes ya conocían sobre nuestras decisiones, lo que teníamos planificado hacer. ¿Ah? Y lamentablemente este tiempo de pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa. Ahora, yo quiero decir a ustedes, ¿a quién no lo agarró de sorpresa? A Dios esto no lo agarró de sorpresa, porque ya Él sabía de antemano lo que venía. Y Él había ya preparado su iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo, para un tiempo como este. Estamos firmes en Cristo Jesús. Y por esa razón mi esposa le manda sus saludos desde Estados Unidos. Le manda el amor de ella, que ustedes lo conocen muy bien. Y ella quiere que ustedes sepan que ella piensa en ustedes y que les estima y les ama mucho en Cristo Jesús. Fíjense, en este tiempo de pandemia, antes de nosotros iniciarlo, yo recuerdo que cosas tan triviales y tan cotidianas como un examen de la escuela, a mí me ponían diferentes secciones y en una de ellas estaba una sección de múltiple selección, de selección múltiple, ¿verdad? Disculpen mi inglés, se me están revertiendo todas las cosas. Resulta que nosotros teníamos ABC, ABCD para nosotros elegir una respuesta, ¿verdad? Algo que quizás ustedes no saben es que yo, en algunas ocasiones, cuando yo no sentía que me sabía la respuesta, simplemente la dejaba vacía.
Algunos, algo extraño, ¿verdad? Algunos profesores me decían, ven acá, ¿por qué tú al menos no intentas pegarla? Digo yo, si yo no sé una información, ¿de qué vale que yo la pegue? Así yo me sentía con la selección múltiple, pero al menos yo veía que para variar en el examen teníamos todas estas elecciones. Podíamos elegir múltiples, podíamos elegir entre múltiples respuestas una sola. Pero cuando llega un tiempo difícil como una pandemia o una epidemia, a nosotros se nos limitan las opciones. Nosotros terminamos con elecciones como utilizamos una máscara o no la utilizamos. Algunas personas intentaron una tercera opción al utilizar la máscara aquí. Esa aparentemente es una tercera opción, ¿verdad? Pero las personas que ven eso dicen, pero ven acá, tú o la utilizas o no la utilizas. Una de dos, si te la pones aquí no la estás utilizando, es un adorno solamente. Nosotros nos dejaron la elección de o nos quedamos en casa o salimos de la casa, ¿verdad? Fueron opciones de una o la otra, no había una tercera opción. De hecho, para nosotros no tenemos más de dos opciones con todas estas medidas estrictas que se nos han impuesto por una u otra razón. Y cuando nosotros nos vemos en tal elección, nos vemos en un tiempo difícil, tratando de elegir entre una cosa u otra, tratando de saber cuál es la mejor de todas. Hay personas que han elegido irse de un lado o se han ido del otro. Vemos personas que sí utilizan máscaras todo el tiempo. Vemos personas que no utilizan máscaras todo el tiempo. O sea, las elecciones que las personas han hecho se han ido de un lado o del otro. Y esto ha polarizado al mundo entero. Unos que sí y unos que no. Y otros que no. En la vida, cuando la situación es difícil, nosotros nos enfrentamos a decisiones que son o esta o aquella. De hecho, el mundo entero está en una posición en el ámbito espiritual donde tiene y se ve forzado a tener que tomar una decisión o la otra. Nosotros vivimos en un tiempo donde las personas piensan que tienen una tercera opción cuando se trata del reino espiritual. Muchas personas piensan que, bueno, yo no estoy con Dios porque conocen su estado, el estado de su vida, saben que no están sirviéndole a Dios, pero también dicen, pero yo no estoy con el otro. Es una idea que lamentablemente no es real, no es realista. Porque en realidad, y la verdad es que no existen tres opciones en el ámbito espiritual. Existen dos opciones, dos elecciones que las personas pueden y deben hacer. Esas elecciones, la palabra de Dios nos las muestra a nosotros como puertas a elegir. Y antes de que nosotros entremos al contexto de la palabra de Dios donde vamos a hablar en esta tarde, yo quiero que nosotros pensemos en un cuestionamiento
que lleva a las personas, que nos lleva a todos nosotros a elegir entre esas dos puertas. Este es el cuestionamiento. ¿Cuál es el criterio que la gente utiliza para elegir entre las puertas de nuestra realidad? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los lineamientos que una persona utiliza para elegir entre las puertas de esta vida? Ya nosotros sabemos que hay dos. Y vamos a verlo en el contexto bíblico de la palabra de Dios, lo que Jesús nos dice a nosotros en su palabra, lo que el Espíritu Santo habla a nosotros en la palabra de Dios en este día. Y vamos a ver que Dios nos revela cómo estos criterios de elección nos ayudan o nos perjudican en esa elección de esta vida, de esta realidad. Nosotros vamos a girar nuestra atención al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Vamos a ponernos de pie al momento de leer la palabra de Dios en señal de reverencia a Dios. Leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Amén. Permítame dar gracias a Dios en oración por esta palabra leída. Señor y Dios Todopoderoso, tú que reinas por los siglos de los siglos en tu santo trono y que vives en el corazón del cristiano por medio de tu Espíritu, a ti damos toda gloria, toda honra y todo honor. En este día agradecemos la lectura de tu palabra. Pedimos que ellas sean vidas para nuestras vidas y que tú hables a nosotros a través de ella. Por el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo les hablaba a ustedes acerca de los criterios de elección que las personas, todos nosotros utilizamos en general para hacer una elección. Yo quiero que nosotros vayamos sobre eso, esos criterios en este día. Y cómo la palabra de Dios en esta lectura nos revela a nosotros parte de esos criterios que nosotros utilizamos para hacer una elección tan importante. El primer criterio que quiero subrayar en este día es: Dios nos informa que nosotros utilizamos fuentes de necesidades para elegir. Nosotros utilizamos fuentes de necesidades para elegir. Cuando yo estaba en la universidad, una de las materias que cursé fue la de psicología. Introducción a la psicología. Y en esta materia nos hablan a nosotros acerca de diferentes teorías de la conducta humana. Estas teorías llevan a ciertas informaciones que en el momento yo no las tenía, no las conocía a fondo. Y me pareció bastante impactante el yo conocer esta información.
Me presentaron algo que se llama la pirámide de las necesidades básicas del ser humano. Estoy seguro que algunos de los presentes, si no todos, conocen sobre esta teoría. Y como no quiero en realidad enfocarme tanto en quienes la propusieron, más bien en el contenido de esta pirámide de necesidades naturales. Una de esas necesidades, de las necesidades básicas, en la base incluso de las pirámides, existe una necesidad que voy a mencionar aquí, que es una de las necesidades mencionadas ahí más controversiales para toda la raza humana, que es la necesidad sexual. En ese tiempo, yo estaba expuesto a esta información. Se me enseñó que para el ser humano, una de sus necesidades básicas es el sexo. Yo me quedé bastante impactado por esta información. Porque basado en las necesidades, el ser humano toma sus decisiones. Y yo soy solamente represento una generación en toda la historia de la raza humana, en especial después que esta teoría se formuló. Esto me impactó tanto que hubo un tiempo incluso en el que yo utilicé esta información dentro de uno de mis mensajes para hablar de las necesidades básicas del ser humano. Pero hay algo que yo no conocía acerca de esta teoría. Que esta es o proviene de un trasfondo materialista que busca remover toda autoridad divina, toda autoridad que nosotros utilizamos desde este púlpito, desde cualquier lugar donde hablamos de la palabra de Dios. Así es. Me encontré bastante contradictorio a través del tiempo que esto había sido considerado como una necesidad. Porque la verdad es que Dios nos muestra a nosotros que nosotros en esta realidad cambiamos las necesidades reales por lo que son deseos carnales. Nosotros cambiamos las necesidades reales por deseos carnales. Y esto representa un problema para nosotros. La fuente que nosotros utilizamos para elegir, uno de los criterios que nosotros utilizamos son esas fuentes de necesidades, las necesidades que tenemos. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras necesidades? Bueno, a nosotros nos enseñan este tipo de cosas. ¿Cuáles son las cosas que supuestamente necesitamos? Si nosotros nos fijamos bien en la lectura que hemos tenido en esta tarde, en el versículo 13, nosotros nos daremos cuenta que uno de los primeros criterios que utilizamos no es la necesidad, sino el deseo. Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Vamos a desglosar eso poco a poco. Jesús está dando una recomendación primero, ¿verdad? Dice, entren por la puerta estrecha. Ahora él va a dar una explicación por qué. La contraparte de elegir la puerta estrecha. Dice, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conducen a la destrucción. Si ustedes se fijan bien
en las palabras de este versículo, nos daremos cuenta que muchas veces nuestro criterio para elegir este tipo de puerta es que nosotros queremos que la entrada a este camino, la entrada que viene siendo una puerta, un portón, sea ancha, sea fácil. Fíjense que nosotros, para entrar por una puerta, no es necesario que la puerta sea ancha. Si las puertas de este templo, hay dos puertas, ¿verdad? Si nosotros cerramos una de esas puertas, ¿podemos todavía entrar al templo? ¿Eh? Si cerramos una de las dos puertas, ¿podemos entrar? Nosotros tenemos dos puertas abiertas porque queremos que sea más fácil el acceso, ¿verdad? No, es lo que queremos, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que tenga una, ¿verdad? Lo esencial y lo básico es que tenga una puerta, ¿ok? ¿Sí o no? Ahora, ¿quiere esto decir que es malo tener dos puertas? Claro que no. Claro que no. No estamos diciendo que tener dos puertas en la casa, dos puertas en el área de trabajo, dos puertas, tres puertas o 10 puertas sea algo malo. Recordemos que nosotros estamos hablando específicamente de las puertas de la vida, elección de esta realidad, las elecciones que nosotros tenemos. Fíjense, nosotros necesitamos una puerta para entrar, pero nosotros queremos que la vida, queremos que la entrada sea mucho más fácil, es nuestro deseo, no solamente que haya una puerta. No solamente queremos nosotros que sea fácil digamos, el acceso, que no nos cueste nada. Nosotros también queremos que nos salga barato. Una de las cosas más impactantes de nuestra sociedad es que cuando pedimos un trabajo aquí, nosotros siempre queremos que tenga las 3B. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Que no nos cueste mucho. Nosotros no queremos que nos cueste a nosotros un sacrificio, no queremos que nos cueste nada a nosotros, queremos entrar por esa puerta, ir como a nosotros nos dé la gana en la vida. ¿Y qué no es esta la realidad de precisamente nuestra juventud en nuestros días? O de la juventud de cada generación. ¿No es esta la realidad que vive nuestra sociedad en nuestro día? Las elecciones que toman nuestros jóvenes hoy. Estoy hablando de jóvenes, ya estamos hablando a partir de 13 y 12 años, ¿verdad? Nosotros estamos viendo cómo nuestra juventud, cómo parte de nuestra niñez ya está tomando decisiones con su vida y están utilizando un criterio basado en lo que ellos consideran sus necesidades. ¿Por qué menciono la edad de 13 años? Porque a lo largo de mi tiempo en el ministerio, en la iglesia, he visto un patrón general. Justamente alrededor de esta edad,
los adolescentes empiezan a experimentar cambios en su cuerpo que les llevan a pensar y creer que el aspecto sexual de su vida es una necesidad que ellos tienen que satisfacer de una manera libertina. Al tomar la decisión en su vida se encuentran con dos puertas. Una es ancha y la otra es estrecha. La más fácil, por supuesto, va a ser la ancha. Entro con los brazos abiertos, tirando patadas, volteretas. Hago lo que me da la gana. Que por cierto, ese es el título de un álbum de un artista urbano. Lo puso en letras solamente, en letras de, ¿cómo se llama esto? Letras acrónimo. Pero al final lo que dice en este acrónimo de letras que no se entienden es: yo hago lo que me da la gana. Esa es la puerta ancha. Una puerta que con un criterio que utilizan los seres humanos, que utilizan nuestros jóvenes, nuestros adultos, en el cual la decisión es bastante fácil, porque el entregarse al deseo, el satisfacer nuestros deseos, es lo más fácil. Es lo que menos nos cuesta, ¿verdad? ¿Qué cuesta para los jovencitos estar enamorando otras jovencitas aquí alrededor en nuestra comunidad? ¿Ah? ¿Qué les cuesta a ellos eso? ¿Hay algún tipo de responsabilidad detrás de eso? ¿Hay algún tipo de compromiso detrás de eso? No. Fíjense, yo me alegro también de estar presente hoy, porque estoy viendo frutos de compromisos en esta congregación. Yo veo una simiente, una nueva generación de este año, del año pasado, de hecho, dependiendo de la edad de los bebés que están aquí presentes, de las bebés que están aquí. Pero veo un fruto de compromiso. Veo un fruto de elegir la puerta estrecha, de elegir el compromiso, de elegir lo que cuesta. Eso es lo que yo veo aquí. Veo el fruto de lo incómodo, porque no es fácil el tener que levantarse a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana a atender un bebé o una bebé que esté llorando por comida. ¿O sí? ¿Qué me dicen las mamás que están aquí? Nada más se ríen, ¿verdad? ¿Qué me dicen las expertas de este lado? Es fácil. ¿Ah? Y los padres que han estado ahí. No es fácil, ¿verdad? Pero también el que está ahí, que eligió su puerta estrecha, ese que está ahí asumiendo su compromiso, sabe que no es cómodo. Pero en la lectura Jesús está diciendo, fíjense, que el criterio que utilizan las personas, si lo vemos ahí,
en esa lectura, vemos que a la gente le gusta que las cosas vayan cómodas, que el camino sea espacioso, ancho, para yo poder hacer lo que me dé la gana. Todo esto representa un deseo. Es lo que nosotros queremos, no lo que nosotros necesitamos. Nuestros jovencitos en esta comunidad no necesitan estar teniendo relaciones con 13, 14 y 15 años. No lo necesitan, es lo que quieren, pero no es lo que necesitan. El alcohol en los adultos es un deseo, no una necesidad. Dios quiere que esta comunidad entera sepa que nuestro problema es el estar cambiando las necesidades por deseos carnales. Jesús no lo está diciendo directamente en la lectura, pero si lo vemos ahí, las personas usan el criterio de elegir la puerta ancha precisamente porque les permite cambiar sus necesidades por los deseos que cada persona tiene. Y la palabra nos dice a nosotros que después de la caída, nuestros deseos nos inclinan hacia el pecado. Nosotros necesitamos vida, pero el camino ancho del que Jesús está describiendo conduce a la destrucción, que es la muerte. Así que el primer criterio que el ser humano utiliza para elegir entre esas puertas es precisamente está inclinado hacia los deseos y no hacia las necesidades. Este difiere un poquito del segundo criterio que utilizamos como seres humanos y que podemos ver reflejado en esta lectura del día de hoy. El segundo criterio que quiero subrayar aquí es la capacidad de visión. Capacidad de visión. En la lectura, nosotros vemos que Jesús dice, esta es la razón por la cual eligen el camino estrecho, pero ¿qué dice él? Al final, ¿qué hay? Destrucción. Cuando el ser humano elige una de estas dos puertas, lamentablemente le falta visión para ver qué está allá al final del camino. El ser humano carece, después de la caída, carece de una capacidad, de una larga visión para poder ver más allá. ¿Qué hay más allá? Ustedes podrán decir, pero ven acá, un momento. Los que eligen, según el versículo 14, los que eligen la puerta estrecha, aquí dice que el camino conduce a la vida y que son pocos los que la encuentran. Pues hay seres humanos que sí tienen la visión y pueden ver más allá. Yo estoy en desacuerdo con este tipo de pensamiento y les voy a decir la razón del por qué. El criterio de la capacidad de visión que utilizamos nos lleva a nosotros a elegir comodidad y satisfacción personal de manera frecuente. Dios nos muestra que nuestra visión no es lo suficientemente distante. En esta lectura, Él nos muestra que nuestra visión no puede llegar allá. ¿Saben por qué? Porque Él nos dice que la puerta estrecha lleva a la destrucción. Si aquellos que son capaces de ver la puerta ancha conduce a la destrucción.
Si somos capaces como seres humanos de ver que la puerta estrecha lleva a la vida, entonces él no lo mencionaría. Pero fíjense que nosotros podemos saber que la puerta estrecha lleva a la vida, porque precisamente el versículo 14 de Mateo capítulo 7 nos dice que el camino angosto, la puerta estrecha, conduce a la vida. Es la palabra de Dios la que declara esto, no el ser humano. Nuestra capacidad de visión no es lo suficientemente lejos como para ver que allá está la muerte por ese camino ancho y que aquí está la vida por el camino angosto. Tiene que venir Cristo Jesús a mostrar el camino para que sepamos que a través de Él está la vida, porque Él es el camino. Él fue quien lo dijo aquí. Y continúa diciéndonos a nosotros que el camino estrecho, el camino que es Él, conduce a la vida. Él es quien nos da a nosotros una visión de largo alcance, que nos da propósito y finalidad. Cristo Jesús es quien nos puede dar a nosotros esa visión de largo alcance, porque nosotros, lamentablemente, por nosotros mismos, no somos capaces de tener una visión tan larga. Nuestra visión no es lo suficientemente distante, a menos que nosotros tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, que su Espíritu viva en cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante reflejado también en las Escrituras. Para cerrar con los criterios, quiero mencionar un tercer criterio que podemos ver aquí en esta lectura también. Nosotros utilizamos el criterio de la sabiduría para elegir la mejor puerta y camino. Confiamos en nuestro conocimiento y en nuestra capacidad para nosotros decidir cuál es la mejor, cuál es el mejor camino, cuál es la mejor puerta. Pero Dios nos muestra a nosotros que nuestro conocimiento no es suficiente para tomar o realizar la mejor acción. Dios nos lo muestra a nosotros. Él dice, pocos son los que la encuentran, esa puerta angosta. ¿Y ustedes saben por qué pocos son los que la encuentran? Porque son pocos los que rinden su voluntad personal al poder abrumador del Espíritu Santo. Son pocos los que toman una decisión de decir, Señor, yo no puedo ver, muéstrame tú el camino. Señor, yo no puedo ver. Señor, yo no tengo la capacidad para elegir de manera sabia, para elegir con profundidad, porque tú eres el único que eres omnisciente. Tú eres el único que sabe cuál es la mejor opción para mi vida. Son pocos los que toman una decisión como esta. Por lo tanto, nosotros carecemos de la sabiduría necesaria para elegir la mejor puerta, porque no lo sabemos a menos que nos lo digan. Ahora se dan cuenta de por qué nosotros estuviésemos perdidos si Cristo no viene. Cristo vino a mostrar el camino porque todos nos descarriamos, todos nos fuimos por la senda que nos quisimos ir, atendiendo no a nuestras necesidades de vida, atendiendo a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos pecaminosos. Por eso fue que Cristo tuvo que venir.
y vino para mostrarnos cuál es la mejor elección. ¿Qué puerta nosotros vamos a elegir? Porque no tenemos esa capacidad de hacerlo. Nuestra comunidad en Inespre no tiene la capacidad en sí misma para elegir lo mejor para su vida. Y nuestra comunidad necesita conocer cuál es esa elección que ellos pueden hacer y que deben hacer. Así que la pregunta que resta es, ¿cómo puedes tú elegir cuando tus sentidos, tus deseos y conocimientos no son lo suficientemente buenos para ayudarte a elegir en las puertas de esta vida? ¿Cuál es ese camino que suple tus necesidades? Las necesidades reales de las que estuvimos hablando en el principio. Yo quiero que en esta tarde, todo aquel que esté escuchando esta palabra pueda llevarse una idea práctica. Una idea práctica de cómo utilizar los criterios que usamos para elegir. Pero a la forma de Dios. En la forma en la que Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. En primer lugar, necesitas aprender la diferencia entre tus necesidades y tus deseos. Aprende las diferencias entre tus necesidades y tus deseos. Nuestra comunidad está en problemas. Tenemos un gran abismo en las edades de nuestros miembros, de nuestros visitantes en el templo. Tenemos un gran abismo en ciertas edades. De 13 años en adelante, ustedes ven una carencia de asistencia en las iglesias. ¿Por qué? Ya se los he mencionado anteriormente. Adolescentes y jóvenes se sienten sucios delante del Señor porque saben lo que están experimentando sexualmente en sus vidas. Y en las escuelas y en las universidades no los están ayudando. Les enseñan que estos son necesidades, que ellos no tienen ninguna otra elección. Les están mostrando la puerta ancha. No les están mostrando el camino estrecho. Y no se lo van a mostrar. ¿Ustedes saben a quién le corresponde eso? A ti como iglesia te corresponde mostrarle la puerta estrecha. Y no me refiero a puertas de madera. Yo me refiero a Cristo que dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino. A ti, iglesia, te corresponde el mostrarle a nuestra juventud, a nuestros adultos, que hay una mejor opción, que ya Dios les está diciendo a ellos, hay una mejor puerta que esta. Hay una puerta que te va a ti a dar una visión de cuál es el final. Fíjense que Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 6, ellos tenían todo lo que necesitaban dentro del jardín de Edén. Ellos tenían una relación perfecta con Dios, ¿sí o no? Todo lo que necesitaban, Dios se lo suplió a ellos. Todo lo que necesitaban. Pero el deseo de tener más de lo que necesitaban los llevó a ellos a satisfacer sus deseos
y a empezar a tener una necesidad de lo esencial. Satisfacieron su deseo. Cuando Eva agarró la fruta, vio que era una fruta apetecible. Y ella sintió el deseo de tener conocimiento cuando vio la fruta. Y la comió para satisfacer sus deseos personales. Así que tuvo la satisfacción. Y Adán, ellos comieron. Estuvieron satisfechos de su deseo. Pero vaya a ver ahora. Lo que necesitaban, que era la vida, se les fue. Porque Dios le dijo, el día en que coman, morirán. Y murieron espiritualmente porque se separaron de Dios, que es la vida. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que eso nunca hubiese ocurrido? No tuviéramos con máscara hoy. No tuviéramos el problema de las enfermedades y de la muerte en el mundo. Porque de eso se trata esta pandemia. Todo el mundo está usando una máscara porque nadie quiere morir. Si eso no ocurre en el jardín de Edén, si el ser humano no se desvía del propósito de Dios, hoy no tuviésemos pandemia. Pero hay buenas noticias para esto. Y es que ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, ese mismo árbol de la vida estará en la nueva Jerusalén prometida. ¿Y saben qué? No habrá más enfermedades. No habrá más muerte porque Cristo la derrotó cuando resucitó de la tumba. No tendremos miedo a la muerte. Andaremos sin máscaras. Mientras tanto, nosotros tenemos la encomienda de mostrarle a este mundo que la necesidad real que ellos tienen es de vida. Que en la base de la pirámide no es el sexo que está ahí, es la vida, porque no la tienen. Nuestra comunidad está muerta y necesita que la resucite Cristo con su poder. Mi segunda recomendación es que tú necesitas adquirir una visión que llegue más lejos que la tuya. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, nos dice a nosotros una profecía en el Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo en ese momento y que continúa cumpliéndose en nuestros días. Escuchen bien, en el nombre de Jesús. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. El cristiano necesita tener una visión de Dios para poder ver que al final del camino estrecho, el camino que es difícil, el camino complicado, el camino que es Cristo, hay vida. Esa visión no viene de nosotros, es una visión que la trabaja el Espíritu de Dios en el corazón del ser humano. Nosotros necesitamos esa visión. Nosotros necesitamos llevar esa visión a nuestra comunidad. Tú como iglesia tienes la responsabilidad, como miembro del cuerpo de Cristo que eres, de llevar esa visión a los ciegos espirituales que no ven. Así que adquiere una visión que llegue más lejos que la tuya. Ver más allá
de tu propia capacidad es solo posible si el Espíritu Santo está viviendo en tu vida. Por último, quiero recomendarte lo siguiente, iglesia. Aunque suene extraño, pero es necesario que tu iglesia integres la palabra de Dios en tu corazón cada día. Nuestra actividad cotidiana debe iniciar con la palabra de Dios, debe continuar con la palabra de Dios y debe finalizar con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos integrar. Necesitamos componer todas las partes de nuestra vida con la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en tiempos muy difíciles, en especial con esta pandemia. Muchas situaciones nos han llevado a nosotros a alejarnos de la lectura de la palabra de Dios. Quizás porque andamos con una prisa más aguda que la de antes. Antes estábamos atacados con el trabajo, llegábamos a las 8, a las 9 de la noche. Con el cansancio, no es fácil usted sentarse a leer la palabra de Dios. Algunos de nosotros sufrimos aquí desde este podio, desde el púlpito, porque a veces cuando estamos predicando, vemos que hay hermanos que están cabeceando. Y uno dice, óyeme, el mensaje está aburrido. Hay algo, no sé qué es lo que está pasando, pero se me están durmiendo los hermanos. Y quizás uno intenta decir, ¡aleluya! Y el hermano se despierta y uno continúa el mensaje ahí. ¿Verdad? Uno intenta hacerlo lo más animado posible. Se mueve de lado a lado, brinca, salta, hace algo para mantener el estado de ánimo de la congregación, para que no se duerma. El problema es que el hermano aparentemente pasó toda la noche trabajando, no durmió, y cuando llegó del trabajo se sentó ahí. Nos ha pasado bastante. La prisa, las ocupaciones de nuestro tiempo nos llevan a nosotros a desconectarnos de la palabra de Dios, de nosotros tener una comunión diaria con el Señor en la palabra, decirle, Señor, yo solamente estoy leyendo para que tú hables conmigo hoy a través de tu palabra. Habla conmigo a través, yo no sé, yo estoy leyendo aquí, pero yo quiero saber algo de ti. Habla conmigo. Y el Señor lo hace. El Señor habla con nosotros. A pesar de que hayamos leído esa lectura 1000 veces, en la 1001 Dios habla con usted otra vez. Salmo 19:9 nos dice a nosotros una pregunta y una respuesta a esa pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Manteniendo ¿qué? Tu palabra. Ven el enfoque hacia los jóvenes aquí otra vez. Porque el joven cuando se dedica se inclina hacia los deseos y no hacia sus necesidades, pierde interés. ¿En qué? En la palabra de Dios. Es por esa razón que ustedes no ven a la mayoría de los jóvenes de nuestras comunidades, no solamente aquí en Inespre. Este es un fenómeno nacional y hasta mundial. Los jóvenes se dan más a los deseos de su carne que a las necesidades de su vida. Así que es una tarea de la iglesia llevarle la palabra de Dios de una manera que los jóvenes puedan reconocer que ellos tienen necesidad, al igual que todos nosotros, necesidad de vida en Cristo Jesús.
Dios conoce lo que es mejor para tu vida porque Él es bueno. En Él no hay maldad. Ser omnisciente implica que Dios conoce cuál es la mejor, su sabiduría implica que Él conoce cuál es la mejor decisión para tu vida, para la vida del joven, para la vida del niño, para la vida del adulto y del anciano. Dios conoce cuál es la mejor decisión para tu vida y ya Él te la dio en Cristo Jesús. Nuestra comunidad necesita elegir con criterios que le ayuden a suplir sus necesidades básicas y reales. Nuestra comunidad está muerta. Nuestra comunidad necesita vivir. Esa es la necesidad real. Y esa vida solo es posible encontrarla en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, por todos los siglos de los siglos, aquí en la tierra. Y cuando salgamos de aquí, sea por COVID, sea por el tiempo natural de esta tierra, cuando vayamos allá, estaremos por los siglos de los siglos, dándole gloria y honra a aquel que nos puede dar vida eternamente. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que la paz de Dios brille sobre ustedes. Gracias por esta oportunidad.